Decía el apóstol Pablo, no sé si estoy fuera o estoy dentro del cuerpo, pero aquí estoy. Cuando fue llevado al tercer cielo. Ah, Tengo el privilegio, mis hermanos, de iniciar esta nueva serie. Anteriormente estábamos llevando historias del reino. Después fuimos ministrados por 3 domingos consecutivos a través de Independencia. Yo creo, hermanos, que en verdad nosotros podemos decirlo así, que es un privilegio el que nosotros seamos seguidores de Cristo, porque aprendemos y su palabra nos dice que cada día sus misericordias son grandes. Y eso es algo de lo que tenemos que hacer énfasis día a día. Eh, en el relato de Lucas, que me toca iniciar este domingo, vemos un título ahí. Todos en sus Biblias tienen el título de la entrada triunfal a Jerusalén de Jesús. Pero yo le puse el título, y no porque no sea relevante, pero la entrada del único rey verdadero y dueño absoluto de todo. Hago énfasis en esto, hermanos. Una de las cosas que sí les quiero pedir es que, aunque ustedes han leído este relato, sí quiero pedirles, por favor, que cierren sus ojos y hagan de cuenta que es la primera vez que ustedes van a escuchar este relato. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros pensamos y asimilamos que la palabra Señor en verdad tiene mucho peso en nuestras vidas, pero ¿cuánto valor le damos a ese énfasis de la palabra Señor? Si la palabra Señor significa bastante para nosotros, démosle ese énfasis adecuado. En verdad que penetre en nuestros corazones. Así que les voy a pedir, por favor, que vayamos a Lucas capítulo 19, versículo 28 al 40, que es uno de los evangelios sinópticos. Es decir, hay 4 relatos en la historia de los evangelios, no porque haya 4 evangelios, sino que simplemente hay un solo evangelio. Pero Lucas se encarga de recopilar o recapitular cada uno de los relatos de Jesús, donde Mateo, Marcos y Juan dan exactamente lo que Lucas está diciendo. Así que, hermanos, acompáñenme. Lucas, y no lo voy a tener en pantalla porque es el propósito de que nosotros leamos en nuestra Biblia. Dice así la palabra del Señor. Habiendo dicho esto, Jesús iba adelante subiendo hacia Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y a Betania, cerca del monte que se llamaba Los Olivos, envió a 2 de sus discípulos diciendo: vayan adelante de esta entrada, en la cual encontrarán un pollino atado, sobre el cual nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, de esta manera hablarán: porque el Señor lo necesita. Entonces los enviados fueron y lo encontraron como él les había dicho. Mientras desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatan el pollino? Y le respondieron: porque el Señor lo necesita. Lo trajeron a Jesús y, echando sus mantos sobre el pollino, pusieron a Jesús sobre él, y mientras iba avanzando, tendían sus mantos por el camino. Cuando ya se acercaba junto a la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, regocijándose, comenzaron a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que había visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió: les digo que si estos se callan, las piedras clamarán. Acompáñenme a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, y te pedimos en el nombre de Cristo, Señor, que a través de esta historia, de este relato, Señor, nos ayudes y en verdad nos hagas entender, Señor, cuál es el propósito de tu palabra en cada uno de nosotros, Señor. Tu señorío, tu amor, tu infinito amor hacia cada uno de nosotros, Señor. Y te pido, mi Señor, que si alguno de los que están presentes, Señor, en algún momento ha dudado, Señor, que tú eres el Señor,
te pido que le traigas convicción a través de tu palabra, Señor. Gracias también te damos por los visitantes, Señor. Y si no te han aceptado como tu Señor y Salvador, este día, Señor, es el día de su visitación, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, una de las cosas, permítanme introducir un poquito, porque me llamó mucho la atención, como la coronación del rey Carlos III. Estoy completamente seguro que cada uno de ustedes vio o escuchó por medio de los medios la coronación del rey Carlos III. ¿Por qué? Porque podemos ver mucho glamour, podemos ver mucha algarabía a través de esta coronación, pero sobre todo me llama la atención de cómo reciben al rey. Este rey es de Reino Unido, que gobierna 14 países, pero solamente su reinado es limitado, 14 países. Nosotros entendemos que el Rey de Reyes y Señor de Señores gobierna todo el mundo, todo el infinito, y nosotros a ese Señor es el que seguimos y a ese Rey es el que pertenecemos. Entonces, ¿por qué digo que lo recibieron con mucha glamour, por mucho glamour? Si vemos el relato, Jesús no fue recibido como este rey. Le dieron realmente una bienvenida calurosa a este rey, al rey Carlos III. Y quise poner estas fotos para que se dieran cuenta de cómo era en verdad el glamour, la multitud que lo recibía, alfombras rojas, y podemos decir que también muchas celebridades llegaron a ese lugar. A diferencia de Jesús, definitivamente no llegaron celebridades, simplemente llegaron críticas. Y no solo eso, sino que personajes que llegaban con la intención de juzgarle y de llevarlo a una cruz. Pero era el plan de Dios, todos sabemos que era el plan de Dios. Déjenme darles un poquito de su contexto. ¿Por qué Israel estaba esperando a un libertador? Israel no era libre, Israel estaba bajo presión, Israel estaba sobre todo bajo el mandato de unos gobernantes injustos, altos impuestos. No hay nada oculto debajo del sol. Yo creo que hoy en día pareciera que estamos viviendo en la época de Israel. Pero hermanos, ¿cuál era el punto o cuál era el meollo del asunto? El por qué estaban esperando la venida de un Mesías, la venida de un libertador. De antemano nosotros sabemos que el Mesías era el Jesús anunciado. Nos dice Isaías, los profetas nos dicen que vendría un Salvador. Entonces el contexto es que los judíos obviamente estaban esperando la venida de un Salvador. Había una gran expectativa y esperanza por la llegada del Mesías, que llegaría a salvarnos y a liberarnos de la opresión. Hermanos, nosotros sabemos que el Mesías ya vino, sabemos que Jesús ya vino, pero va a regresar. Entendemos que va a regresar y ya no va a venir como nos relataba la historia, montado en un burrito. Un pollino, jóvenes, niños, un pollino es un burrito joven que nadie lo ha montado. Entonces, el Señor Jesús ya no vendrá así. El Señor Jesús vendrá a juzgar a todas aquellas personas que hicieron lo malo. Por eso es que tenemos la oportunidad de redimir cada uno de nosotros. El Señor Jesús nos puede redimir si nosotros cambiamos el rumbo de nuestra historia, si cambiamos el rumbo por donde nosotros estamos caminando. El Señor en su misericordia nos puede cambiar, pero si nosotros lo queremos. Jesús es el Mesías anunciado, claro que sí es el Mesías. Viene de la palabra hebrea Mashiach, que significa ungido, y en griego la palabra Christos, o en español Cristo, nombre Jesucristo o Jesús el Mesías anunciado. Como les decía, el anuncio de un libertador. Miqueas, el profeta Miqueas nos dice: pero tú, Belén Éfrata, aunque eres pequeña de entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante de Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad.
Isaías 9:6, porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Ese es el Dios que por su gracia y misericordia nos ha redimido. Solamente 2 puntos a considerar, hermanos. Vemos que Jesús es el Dios soberano, el Dios absoluto, el Dios dueño de todo. Y eso lo vamos a ver de Lucas capítulo 19, del 28 al 37, y una falsa bienvenida del versículo 38 al 40. Primero vamos a ver la soberanía de Jesús. En Lucas capítulo 19, versículo 28 dice: habiendo dicho esto, Jesús iba adelante subiendo hacia Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y a Betania, cerca del monte que se llama Los Olivos, envió a dos de sus discípulos diciendo: vayan a la aldea que está enfrente, y en la cual encontrarán a un pollino, a un burrito atado, sobre el cual nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo. Vemos que en esta soberanía de Jesús, porque es el Dios soberano, el que es dueño de todo, vemos que no se le cuestiona. Él dice: desátenlo y tráiganlo. Esa es una orden, desátenlo. A veces nosotros, hermanos, podemos escuchar la voz de Dios y nos rehusamos a escuchar la voz de Dios y decir: oh, sí es cierto, el Señor me está diciendo que haga esto. ¿Y cómo vas a escuchar la voz de Dios si no abres la palabra de Dios, no abres tu Biblia? Si tú lees la Escritura todos los días, el Señor te va a llamar, el Señor te va a decir qué es lo que quiere que hagas. Vimos ahorita, nuestra hermana Lili va a ir en obediencia al Señor, porque el Señor le puso en su corazón ir a ministrar a niños que necesitan entender quién es Jesús. Confiamos en la soberanía de Dios, que va a estar con ella y va a estar ministrando a todo ese equipo. Hermanos, nosotros somos ministrados por Jesús todos los días, pero si nosotros no le buscamos, definitivamente Él no va a poder hacer nada. Y hablamos un poquito del contexto. Pastor Víctor, la última vez que nos presentó Historias del Reino, estaba hablando sobre las minas, las 10 minas. ¿Cómo es que este hombre que recibió una herencia regresó, pero sobre todo les está dando, en la parábola de las minas, a 10 personajes les está dando una encomienda? Alguno no hizo caso a esa encomienda. Uno de ellos no hizo caso. Tuvo miedo, tuvo temor. Y a veces eso es lo que pasa con nosotros, hermanos. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, tenemos ese temor de ir y presentar el Evangelio, como en la mañana en la clase que escuchamos. Tenemos herramientas, hermanos, tenemos demasiada información para que nosotros aprendamos a compartir la palabra de Dios. Vemos también que el Señor se está dirigiendo hacia la ciudad de Jerusalén desde Jericó. Recordemos Jericó, el Señor estaba ministrando por muchos lugares, pero en específico Él venía de Jericó, iba rodeado de sus discípulos y una gran multitud se encontraba atrás de Él. Sabemos que una gran multitud le seguía, algunos por interés, algunos porque realmente querían seguir a Jesús. Betania es donde se encontraban sus amigos Lázaro, Marta y María. Algunos dicen que él le gustaba pasar mucho tiempo con sus amigos. Iba continuamente a Betania y él le gustaba pasar demasiado tiempo con ellas, con sus amigos. Una de las cosas que aquí impacta es que ahora Jesús está entrando por primera vez, y por eso es que se le dice la entrada triunfal de Jesús, porque ahora está siendo visible. Quizás en algún momento había visitado Jerusalén, pero no era tan visible como hoy lo está haciendo. Está dando inicio
como decía el título, a la semana que cambió la historia. Este Domingo de Ramos empieza con un inicio, pero también con un término. Jesús está dando inicio, pero también está terminando su ministerio terrenal aquí en la tierra. Está dando inicio a redimir al todo el mundo, no solamente un grupo de personas, no solamente a los judíos como era la promesa. Estaba a punto de cambiar la historia para redimir a todo el mundo. Es por eso que Juan 3:16 dice que porque el Señor mandó a su único hijo, al único. No había otra manera, no había otra solución. Algunos piensan que había un plan B y no era así. Dios no tiene plan B en todo esto. En el Evangelio de Juan nos dice que al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a las fiestas oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibirle a Jesús. Este Domingo de Ramos o este Domingo de Palmas, como todo el mundo lo conoce, cambiaría el rumbo completamente. Aquí es donde al único Señor y Rey absoluto del mundo iba a ser recibido, quizás por algunos que realmente, como lo decía, le buscaban de corazón, porque veían que de verdad era el Rey, y algunos no. Dice Martin Lloyd-Jones, la entrada triunfal no era simplemente un evento festivo, sino que prefiguraba el propósito principal de la venida de Jesús, su muerte y resurrección. La aclamación como rey era una ironía, ya que el verdadero reinado de Cristo se establecería a través de su humillación y sacrificio. Un rey humillado, un rey maltratado, dispuesto a morir por tus pecados y los míos. Ese era el rey. Jesús no vino a reinar como los reyes terrenales. Jesús sabemos que tenía el poder de traer a todos sus ejércitos celestiales si Él quería, y podría destruir todo. Pero Él no vino a cambiar nada de lo que estaba aquí en la tierra. Él vino a hacer algo más importante. Él vino a liberarnos del pecado en el que nos encontrábamos. El primer Adán falló, pero el segundo Adán no falló. El segundo Adán tenía un propósito para nosotros. Por esa razón es que nosotros ahora tenemos el privilegio de abrir su palabra, de poder leerla y de estudiarla. Ese era el plan de Dios. No es que tenía planes B, pero también entendemos que Jesús es el dueño de todo y Señor. Las órdenes de Jesús no se cuestionan nunca. Dice Lucas 19:32 al 34, entonces los enviados fueron y lo encontraron como Él les había dicho. Mientras desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatan el pollino? Tal y como Jesús les dijo, ¿por qué lo desatan? Mis hermanos, aquí no hay nada de coincidencia. Jesús es el único que podía saber exactamente dónde estaba el burrito, dónde estaba el pollino, porque Él es Dios encarnado. Él es el Dios soberano. Su soberanía es infinita. Nada pasa si no es porque Él lo decide. A veces pensamos, es que Dios es injusto porque pasan cosas de esta manera. No, la humanidad está perdida. La humanidad totalmente no quiere entregarse a Cristo, no quiere entregarse a Dios, no quiere obedecer órdenes, y a veces eso nos pasa a nosotros. Aún como creyentes, no queremos obedecer lo que Dios nos dice. Y una de las cosas es que Dios nos abandona. Aunque nosotros no queramos, Dios nos abandona por nuestra necedad. Dice el Señor en su palabra, por la dureza de tu corazón,
Por esa razón es que Dios nos deja. Así que hermanos, si tú eres un verdadero hijo de Dios, si tú eres un verdadero seguidor de Cristo, lo puedes entender de esta manera. Quizás hay cosas que aún todavía no has entendido. Yo no las entiendo. Yo estoy aquí, pero hay muchas cosas que no entiendo. Solamente dependo de la soberanía de Dios. Pero eso no me limita a que no siga sus pasos, porque Jesús es nuestro modelo. Y si tú te inspiras en Jesús, tú vas a ser alguien que siga porque te está inspirando. Jesús es nuestro modelo a seguir en todo momento. Pero también es un Jesús que Él nunca cuestiona. Es decir, Él nunca va a cuestionar lo que tú estás haciendo, solamente te va a decir por dónde estás caminando. Noten que el término Señor se usa para referirse tanto a Dios Padre como a Jesucristo, que indica autoridad, dominio y poder absoluto sobre todas las cosas. Romanos capítulo 11, versículo 36 nos dice su palabra: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. Amén. Por Él, de Él y para Él son todas las cosas, hermanos. Si tú eres cristiano, eres de Dios. Tú no vas a hacer nada sin que Dios primero te lo diga, porque Él es tu Señor y a tu Señor le obedeces. Los que trabajamos en construcción o en otro tipo de trabajos, sabemos que tenemos a alguien que debemos de respetar, que es nuestro patrón, y le obedecemos. Yo lo he dicho y digo, ¿por qué me mandas a hacer esto si yo no quiero hacer? Pero tengo que obedecerle porque es mi patrón. ¿Entienden, hermanos? Si Dios te dice que hagas esto, que hagas aquello, es porque es tu Señor. Y si no es tu Señor, entonces hoy es el día, y no estoy terminando, hoy es el día que tú te arrepientas y cambies el rumbo de tu historia. Yo le doy gracias a Dios porque por primera vez tengo a todos mis hijos aquí enfrente, a toda mi familia. Y eso es algo que estoy enteramente agradecido con Dios. Podemos cambiar la historia. Como padres podemos cambiar la historia. De ahí viene el futuro o los futuros evangelistas, quizás pastores, no lo sabemos. Solo Dios lo sabe. ¿Cuál es el rumbo de la historia de ellos? Solamente obedezcan, dice el Señor. Obedezcan. Yo no les puedo transmitir la fe que yo tengo a mis hijos y ellos lo saben. Ellos tienen que buscar su propia relación con Dios. Yo no les puedo decir, no se preocupen porque yo he estado orando por ustedes, cosa que todos tenemos que hacerlo, orar por nuestros hijos. Pero mi fe no los va a salvar. Tienen que buscar su relación personal con Dios. Pero tampoco te limites, si tus hijos no obedecen, tampoco te limites a seguir a Dios, porque es tu Señor. Con la ayuda de tu Señor vas a estar en su presencia, porque Cristo viene, mis hermanos. Cristo va a venir. Y por eso nos dice que estemos siempre preparados. Y estar siempre preparados es estar siempre preparados. La entrada del rey, el rey de reyes, un profeta, una profecía cumplida. Lucas 19:35 dice: lo trajeron a Jesús y echando sus mantos sobre él, pollino, pusieron a Jesús sobre él. Y Mateo nos dice: esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta cuando dijo: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti humilde, montado en un pollino, hijo de bestia de carga. Esto sucedió dicho por los profetas.
Hermanos, nosotros somos privilegiados porque los profetas no lo miraron, solamente profetizaron. Y a mí me encanta pasar tiempo con mis hermanos porque me abren mucho el entendimiento, me abren los ojos. Y un hermano muy querido que lo aprecio me decía: ¿te has puesto a pensar, hermano, que nosotros somos privilegiados porque tenemos la Escritura? Los del Antiguo Testamento no lo tenían. Es más, ni siquiera los discípulos tenían la palabra de Dios del Nuevo Testamento. Pero nosotros somos privilegiados porque hoy en día lo tenemos. Fíjense cómo esas pequeñas palabras me habló. Y dije, sí es cierto, somos privilegiados. ¿Y cuántas veces hemos pasado por alto ese privilegio que tenemos? Es bueno tener comunicación, comunión los unos con los otros. Tenemos el área de picnic, que ese es el punto. Cuando terminamos la reunión aquí, nosotros vamos al área de picnic y comentamos. Así que, hermanos, es bueno, y la profecía se cumplió. La salvación anunciada por los profetas. Isaías 62:9: digan a la hija de Sión, tu salvación viene, su galardón está con él, y delante de él su recompensa. Pero también estaba haciendo referencia a Zacarías 9:9: regocíjate sobremanera, hija de Sión. Sión era Jerusalén. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, un pollino hijo de asna. Por eso les decía, hermanos, ustedes, yo sé que han leído este pasaje, pero les decía al principio, hagan como que si lo están escuchando por primera vez. Imagínense a Jesús entrando en un burro. Ellos no lo entendieron, los que le recibieron no lo entendieron, porque ¿cómo era posible que si ellos estaban pidiendo a un Salvador que los quitara de la opresión, ellos imaginaban que iba a entrar quizás como el rey Carlos III en un carruaje de oro, o quizás en un caballo, pura sangre, no lo sé, pero pensaban que de esa manera iba a llegar el rey, y fue todo lo contrario. Llegó en un burrito, donde su alfombra fue de palmas, en la entrada fue de palmas, y fue simplemente, si podemos decir simple, pero no es simple. Era el plan de Dios, el propósito de Dios, y por eso festejamos el Domingo de Ramos, que da inicio a la crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. También nos dice que quizás uno de nosotros que estamos aquí en la congregación quizás no entendamos como los discípulos. En Juan 12, capítulo 12, versículo 16, sus discípulos no entendían esto, dice al principio, pero después cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron que esto se había escrito de él y que le habían dicho esto o hecho estas cosas. Y en Hechos nos dice efectivamente que ellos lo entendieron. Hasta que Jesús fue crucificado, fue resucitado, entendieron cuál era el punto. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 37, dice: y al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Estamos hablando de que Pedro, en su primer sermón, se convirtieron bastantes hermanos. Aceptaron a Cristo, ¿por qué? Porque entendieron lo que Jesús les había dicho anteriormente. El Hijo del Hombre iba a ser entregado. El Hijo del Hombre iba a ser entregado, y no lo entendían hasta ese día. Pero en el libro de los Hechos nos dice que muchos se arrepintieron, y estas fueron las palabras de Pedro: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Por esa razón es que nosotros, cuando hablamos de Cristo, primero les hablamos de un arrepentimiento. Arrepiéntete, primero arrepiéntete. Arrepiéntete y acepta a Cristo como tu Señor y Salvador. De otra manera no puedes ver el señorío de Dios en tu vida.
Vamos al segundo punto, dice una falsa bienvenida. Versículo 36, mientras él iba avanzando, tendían sus mantos por el camino. Cuando ya se acercaba junto a la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, regocijándose, comenzaron a alabar a Dios a gran voz por las maravillas que había visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Por el Evangelio de Lucas sabemos que en el capítulo 2, versículo 14 dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quien Él se complace. Cuando Jesús vino a la tierra, el nacimiento de Jesús, un ángel se le aparece a los pastores, a unos pastorcillos de ovejas, y obviamente les dice estas palabras. Eso lo volvemos a escuchar en el relato. Dice: las multitudes iban delante de él y los que iban detrás se gloriaban: Hosana el hijo de David, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. La palabra Hosana es una transliteración de dos palabras en hebreo, Hoshea, que literalmente dice sálvanos, más na, literal ahora. Entonces podemos decir que literalmente es traducida como sálvanos ahora te ruego. Y en Salmo 118, versículo 25 al 26 dice: te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora, te rogamos, oh Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros le pedimos a Dios: te rogamos ahora, Señor, sálvanos? Quizás tú estés aquí y quizás a través de la alabanza te gloríes y quizás levantemos las manos, pero en verdad no hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Quizás somos emocionalistas, no lo sé, pero hoy es el día, hermanos. Hoy puedes hacer algo diferente en tu vida. La reacción de los religiosos, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió: les digo que si estos se callan, las piedras clamarán. Hermanos, si Dios permite, la semana que viene, en el capítulo 41, en el versículo 41 de este mismo relato, nos va a decir que a la entrada Jesús, al ver la ciudad de Jerusalén, Jesús se conmovió y lloró. ¿Por qué? Porque él conocía a cada uno de los que estaban ahí presentes, conocía su corazón y qué tan lejos estaban de buscar a Dios, de buscar a Jesús. Por esas razones que quizás nosotros estemos tan alejados de Dios, pero venimos y pensamos que estamos agradando a Dios y no es así. Estamos alejados de Dios, pero el Señor conoce sus corazones. La entrada triunfal está llena de contrastes. Un rey que vino como un siervo humilde, en un asno, no presumiendo de un carruaje de oro, en un corcel, no con vestiduras reales de diseñador, sino con una ropa de los pobres y humildes. Jesucristo no viene a conquistar a la fuerza como los reyes de la tierra, sino a conquistar con amor, gracia, misericordia. Su propio sacrificio en la cruz es en favor de su pueblo. Jesús un día regresará, hermanos, y estamos conscientes. Dice en el libro de Apocalipsis capítulo 19, 11: y vi el cielo abierto y se apareció un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y hace la guerra. Apocalipsis 1:17: el que viene con las nubes, y todo ojo le verá, aunque lo traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. El Señor regresará. Y hermanos, concluyo con esto. Reflexiona sobre la entrada de Jesús. Si en verdad es tu Señor, pídele a Dios que te ayude a ver con los ojos de Jesús a todas aquellas personas que no le conocen. Pídele a Dios que a través de su Espíritu Santo te conmueva,
por aquellas personas que están viviendo una vida fuera de Jesús, fuera de Dios. Pídele a Dios que te ayude a ver a las personas como Jesús las miró. Hermanos, levantémonos y concluimos con esto. Damos por terminado nuestro servicio, pidiéndole a Dios que nos ayude. Yo sé que a través de las dificultades muchas veces nosotros nos alejamos de Cristo, a través de problemas, tristezas. Es difícil. Ser un seguidor de Cristo no es fácil. Ser un seguidor de Cristo es de valientes. Y por esa razón te pido hoy, mi hermano, que si tú estás alejado de Cristo, ven a Él. Ven a Él en arrepentimiento y fe. Aquí vamos a tener hermanos que van a ministrar. Pídanle oración. Ellos son sus siervos también del Señor. Quizás tú estés perdido en estos momentos, estés atribulado. Yo lo he estado. He pensado que en algún momento quizás el Señor se ha olvidado de mí, y no es así. El Señor me tiene. Pero también, si tú no has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, este es el día. No te voy a pedir que pases enfrente, solamente te voy a pedir que levantes tu mano. Quizás este sea el día que tu vida le entregues a Jesús. Y si no es así, hermanos, solamente terminemos con una oración pidiendo que nos ayude el Señor a continuar y que el señorío de nuestro Señor pese en nuestros corazones. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque a través de tu Espíritu Santo, Señor, podemos ver, Señor, lo que tú quieres para nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y vas camino, Señor, a redimir a tu pueblo, Señor. Vas camino a cambiar la historia, Señor. Y por esa misma razón, Señor, te pido que nos ayudes, Señor, a continuar nuestra carrera de la fe, Señor, a luchar nuestras batallas con tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.